Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Por Aire, Mar y Tierra. Y a continuación vamos con la entrevista del día. Vamos a conversar con Juan Carlos Henao, abogado, oriundo de Castañuela, provincia Montecristi, egresado de la Escuela de Derecho de UTESA. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Marisela. Buenas tardes, Pedro, y a todo el equipo de este programa. Que me está gustando. Veo que es un programa bien dinámico, bien picadito, con muchas informaciones y con el equipo de profesionales que está, pues me siento a gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Y aquí estamos a su orden. Eso es lo importante de que nosotros te invitemos a participar hoy día y que te sientas a gusto con nosotros. Así es. Bueno. Vamos a hablar a continuación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana. Dice, al cumplirse el próximo febrero, el 21 de febrero, 4 años de esta Ley 63-17, ¿cuáles avances hemos tenido en materia de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial? Fíjate, digamos que el único avance que podemos presentar es la misma ley. La ley como instrumento para facilitarle a las autoridades o al gobierno una implementación. Hasta ahí solamente, porque luego ya en la práctica ha faltado la voluntad política para que esto se pueda ejecutar. Ahí hay, en esa ley, podemos decir, letras muertas, a pesar de que es una ley nueva, son letras muertas, o sea, es decir, artículos que no se están ni siquiera ejecutando. Y podríamos mencionar, por ejemplo, ahora que vamos a empezar el año escolar, se supone que eso debe estar en la ley 63-17, pues lo regulariza. ¿Cómo debe ser el transporte escolar? Debe ser un transporte específico, un autobús específico, tiene que tener la característica de algunas señales al momento de desmontar la puerta donde se desmontan los niños, tiene que tener una fotografía, una señal que diga que se va a desmontar y un pare. Quien anda como guía de los niños, digamos un ayudante popularmente, tiene que tener un pare, o sea, un stop, para asegurar que esos niños salgan de ahí. Sin embargo, eso todavía no se ha implementado. Aquí el transporte escolar lo siguen dando o los colegios o los mismos transportistas, empresarios transportistas o conocidos como los sindicalistas, que realmente son empresarios del transporte. De igual forma podemos ver que la misma multa, el pueblo gritó, era multa de un salario mínimo, como mínimo, vale a la redundancia, estamos hablando de unos 10,000 pesos, una multa. Entonces, en esos aspectos, la ley ha implementado novedades, pero que no ha habido la voluntad necesaria para nosotros poder decir que ha habido un avance significativo para poder llevar a la República Dominicana a tener un tránsito, digamos, organizado. Por ejemplo, en la motocicleta siguen siendo el dolor de cabeza de la República Dominicana. El mismo. El mismo, porque el mismo de la 241 y sigue siendo el mismo de la 63-17, 4 años después. ¿Por qué? Porque no ha habido la voluntad política de agarrar a esos padres de familia, porque de ahí que todo el mundo se agarra, de buscar a esos padres de familia, organizarlo. A ti, tú andas en tu vehículo, sea cual sea, un motorista, te lo raya y se te desaparece. Y tú ni siquiera puedes tomar el número de la placa, porque la mayoría andan sin placa. La mayoría. La DGC, cuando se levanta el director, o la noche antes se cae de la cama y se da un golpe, él le arranca y te dice de que empiezan detrás de los motoristas con el casco protector, por ejemplo. A buscar dinero. A buscar dinero, porque no es otra cosa. Cuando ya le meten la presión de que están en baja, salen detrás de ellos a meterle la presión para ponerle multa a los motoristas. Y si te das cuenta, la misma estadística que presenta el Intran, más del 50%, un 53-54% de las muertes causadas de tránsito son de los motoristas. Así es. Entonces, el dolor de cabeza sigue siéndolo antes y después de esta ley. Entonces, en términos de avance, lo único que tenemos es la herramienta para que cuando a alguien le dé su santa gana de aplicarla, empecemos a organizarnos. Un cambio significativo, quizá podría decirte,
y es sarcástico. Cambiamos a Francesca, una cara fresca, que sabe hablar, por un tipo ahora no muy agradable su rostro y que tampoco sabe ni siquiera expresarse bien. Va a una entrevista y te confunde todavía, te habla de la ME, donde ya la ME, él es en el espíritu es lo mismo, pero le cambian el nombre. Yo creo que un director por lo menos debe manejar esas cosas básicas. Y sobre todo, Juan Carlos, que en el caso de de Francesca no venía de ningún sector interesado. Correcto. Entonces, fue pero cuestionado de que llegó. El que está viene de Conatra, específicamente, de Antonio Marte. Entonces, ahí hay un desbalance. Claro, y ahí está el interés de un grupo, un sector, que se refleja todavía cuando están aquí la zona de transporte en la capital, que la están licitando. Ahí hay problemas también porque los intereses chocan. Y hay una parte interesada de un lado. De los corredores. De los corredores, correcto. Gracias, Pedro. De los corredores, todavía es la hora que no se avance en ese sentido. Entonces, si tú lees la ley, estamos bien organizados en términos jurídicos, pero en términos prácticos estamos quemados. Estamos hablando de la ley 6317 de movilidad y transporte terrestre. Si continuamos hablando de esta ley y lo que se ha hecho con ella ya en el tiempo que tiene operando, ¿podemos medir el porcentaje en que esta ley se cumple? Yo diría que anda entre un 18 y un 20%. Simple, porque ahí lo que anda es mucho decir. Claro, porque ahí lo que hay es lo básico. Es decir, se cumple de que tú en algunas intersecciones encuentras a un agente que te puede ayudar, entre comillas, pero no ayuda en nada, porque cuando hay alguien ahí, el tránsito está peor. Entonces la gente lo que hace es que le teme. La gente lo que le teme, en vez de sentirse seguro, lo que le teme porque sabe que es una molestia lo que vienen a hacer. Porque todavía, y volvemos a lo que yo decía, la ley está muy bonita. Por ejemplo, te dice la ley que el transporte público no puede haber más de 4 personas, es decir, de los carros. Allá iba, no está la ley por encima de las necesidades de la República Dominicana, o sea, o de lo que podemos mostrar en el transporte en la República Dominicana. Debería ser así, pero en la práctica los intereses de esos grupos que hablábamos ahorita, que son empresarios, son la gente que te paralizan un sector, te paralizan el país. Los gobiernos siempre le dan de lado a esa gente y lo complacen. Así es. Dan complacencia para que ellos se mantengan, digamos, al lado de ellos, para que evitar ese tipo de ruido en la población y le pueda crear una percepción de un mal gobierno. Y ellos se cuidan. Hablando de lo bonito de la ley, que la ley manifiesta lo que debería hacer tanto la nación dominicana como los organismos que se encargan de su control y en el tránsito. Esta ley, la ley 6317, ¿le queda grande al país? No al país. Yo no diría que el país, porque nosotros tenemos la capacidad de aceptarlo. O sea, el pueblo dominicano, si tú te das cuenta, cuando sale fuera del país, cuando desde llega que a se otro monta país, en un avión, ahí está todas las organizaciones. Es decir, que nosotros, lo que pasa es que si tú no tienes un régimen de consecuencia, entonces tú haces lo que tú quieras. Muchos dominicanos que viven en el extranjero sueñan con venir aquí para andar bebiendo en los vehículos, para andar con el musicón, que allá no se lo permiten. Entonces, yo no diría que nos queda grande a nosotros, yo diría que le queda grande a los políticos, le queda grande a los que no han querido, y dígase todos, desde si empezamos una nueva generación, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader, le queda grande a ellos, que no tienen 2 cojones para poder aplicarla y que sea en beneficio de los más, digamos, de los organizados, porque siempre, date cuenta que es como una costumbre, algo cultural. Nos citan a las 1 de la tarde aquí para el programa, yo llego a las 1:10 y todos están sacrificados aquí porque llegó tarde. Sí. Porque esa es la cultura. En vez de decir, no, vamos a arrancar sin Juan Carlos, que él estaba invitado a la 1 y llegó tarde. Esto no fue el caso. No fue el caso. Entonces, lo estamos haciendo a modo de ejemplo. Entonces, yo creo que es un asunto cultural
que le falta ese sentido, lo que le falta es voluntad política. Mano dura en eso. Mano dura, porque no puede ser que la ley tú le empiezas a aplicar, como decía ahorita, cuando el director se cae de la cama, se da un golpe y él quiere buscar dinero, ahí vamos a aplicar la ley. Entonces empieza la gente a incomodarse. Por ejemplo, me acuerdo de algo. A ti te ponen una multa, porque tú andas en vía contraria, pero no está señalizada. Y tú no necesariamente que vives en Santiago, por la gente que viene del exterior que no sabe que es una calle de una vía. Y si tú no me la señalizas, no, pero él no se pone ahí a ayudar porque no está señalizada la gente, no. Él se esconde para esperar que tú entres, entonces va a ponerte la multa. Así no puede organizarse un transporte, así no puede haber seguridad vial. Licenciado, hablando de multa, ¿qué impedimento genera la falta de pago de una multa de tránsito? Abusiva, sobre todo, genera que te impiden, pero es abusiva, es ilegal, hasta el Tribunal Constitucional se ha referido a eso, pero te impiden porque la Procuraduría de la República tiene un buen, digamos, tiene buena aceptación a nivel de su jerarquía. Háblese de Germán, Jenny Berenice, de Camacho, sí. Pero de ahí para abajo, eso es una cosa increíble. Entonces, los abusos se cometen ahí, te ponen impedimentos, tú no puedes renovar licencia, tú no puedes sacar el papel de buena conducta, o sea, te ponen una serie de condiciones, no puedes ir a pasaporte, no puedes sacar un pasaporte, y te ponen impedimentos que no deberían ser, porque deben haber otros mecanismos para tú poder resolver eso. En la ley también, conectando esa pregunta con lo que decían de lo bonito, te dice que la licencia es por punto. Sí. ¿Y dónde se está ejecutando eso? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los parámetros? Eso es un sueño. Eso se ha quedado 4 años después, está en el sueño. O sea, está en una poesía llamada Ley 63-17, algo que suena muy bonito. Es que eso es la ley. Le decía ahorita y ella hizo la pregunta. Es una poesía. Le queda grande al transporte del país esa ley. Porque cuando dice que un concho debe tener 4 pasajeros y ahí van 6... Sí, pero es un régimen de consecuencias que las autoridades. Apoyo lo que dice el licenciado Juan Carlos, que no es al país que le queda grande, es a las autoridades. A quienes deben hacerlo cumplir. Eure, tú coges uno de los más emblemáticos, de las rutas más emblemáticas de Santiago, que es Cienfuegos, sí. O CJ27 ahora. Tú coges el chofer, el conductor más violador de Cienfuegos, o de la CJ27, o de cualquier otra de ley ruta, de tránsito, claro. De tránsito, violador de tránsito, de leyes de tránsito, de la ley de tránsito. Sí, Tú, sí, claro. Aparecen de otro, pero no, sí, no la mayoría. En este caso es eso. Tú coges a uno de ellos, lo montas en un avión JetBlue American en el aeropuerto de Santiago, y antes de montarse ya lleva el chip cambiado. Sí, claro, o sea, usted quiere decir que son los políticos quienes no nos ayudan. Claro. Que el dominicano es educado, pero sí, los políticos no nos ayudan. ¿Se cumple o no se cumple el cinturón de seguridad? Sí. ¿Se cumple o no se cumple el teléfono? Claro. Se ha cumplido. Que aparezca cualquiera que no lo cumpla, bueno, es caso aislado. Sí. Una minoría. Juan Carlos, ¿tiene la DGCET potestad para retener vehículos y conductores por una infracción de tránsito? Bueno, no. Mira, la misma ley establece, también ellos lo hacen de manera abusiva. Por ejemplo, a ti te para un agente y te dice del seguro. Vamos a suponer que tú lo tienes vencido, tu seguro. ¿Qué te establece la ley? A él se lo establece, no a ti solamente como ciudadano. Se lo establece la ley. Que si por ahí hay cerca cómo subsanar esa situación, es decir, si por ahí hay un agente vendedor de seguro y tú vas y le dices, espérate, yo lo voy a renovar. Ya, debe permitirte continuar porque el problema se solucionó. Que tú tienes anda, vamos a decir, sin licencia. Si aparece alguien que tú llamas y viene y le muestra una licencia, el vehículo puede seguir. O sea, son cosas, pero tú sabes qué es lo que pasa. Que cuando te enganchan en la grúa, hay cuarto. Hay cuarto. Y si te dicen que van a llamar a la grúa, tú también sueltas antes que llegue la grúa. Y si llegó allá a la San Luis, en el caso de Santiago, entonces el dinero, porque todo para sacarlo de ahí es corrupción lo que se mueve. Entonces hay que hacer estos abusos, hay que hacerlo, pero concretamente tu pregunta no tiene, solamente puede retener el vehículo la orden de un juez, que
que es incautarte, o en caso de aquellos vehículos que se debe, que la misma ley de compra y venta condicional, pues también establece que puede ser incautado. Pero ya es un caso especial que no. Pero en ese caso, que me incautan el vehículo y me ponen una multa, ¿cómo yo puedo impugnar eso ante los tribunales? Entiéndase, pelear esa multa. Claro, existe un mecanismo. Lo que pasa es que el dominicano normalmente entiende que, bueno, no es que no lo entiende, vamos a decir que se va por la vía más fácil. A veces lo que sigue de ahí para allá es un proceso tedioso, largo, donde tú tienes que someter a ese agente, primero por violación a abuso de poder, porque está abusando de lo que él debió hacer, es un abuso de poder, y luego tú tienes que ir, si te vas por la parte indemnizatoria, a la parte civil, demandarlo civilmente en daños y perjuicios por lo que te causó. Pero, licenciado, ¿no debiéramos nosotros comenzar a aprender Yo ante los sí. abusos que cometen muchos agentes? Es la única forma que se puede parar cuando 2 o 3 personas, incluso la misma ley de administración pública establece que cuando un funcionario se excede de sus funciones, la misma ley de administración pública dice que él entra y compromete su responsabilidad civil. Por ejemplo, aunque nos queda un minuto, pero yo quisiera, en mi caso, en el año 2008, yendo para Santo Domingo, yo tenía el compromiso de la Asociación de Pilotos y tenía una actividad y estaba utilizando el móvil. Fui víctima de una de las Harley Davidson de Franklin Almeida y me pusieron una multa. Única multa que en mi vida Te han puesto. me han puesto. Digo, en tránsito. O en cualquier, no, en tránsito, sentido. en tránsito. Ok. Y te conservo mi recibo. Yo aparezco con 3 multas ahora. Yo no sé dónde, ellos me la buscaron. Mira, se dan 2 cosas. No quiero decir que ese sea tu caso, se dan 2 cosas. Una, también cuando la gente le mete en presión, coge cédulas viejas y te la pone. Y otra, Pero ¿cómo es así? que hay personas. Espérame. Usted dijo algo interesante ahí. ¿Cómo así? Cuando a la gente le meten presión. Claro, porque ellos tienen una meta que tienen que cumplirla. Como los vendedores, pero como Claro. los visitadores Por eso médicos. tú ves que hay una fecha como que tú dices, como que están revolteados hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que tú lo encuentras por donde quieras y parando gente. Es que está encima. Ya le están metiendo la presión. porque están Pues encima. aquí se cobra por producción. Sí, Ellos tienen una. por meta. Sí, aquí No, y hay ellos le meta. dan un incentivo también. Bueno. Acuérdate que el incentivo fue creado con la intención de que ellos no tomaran dinero de la población. Ese Hubo fue ese un fue el director objetivo de la AME Y ahora, Hay que y la invitarlo otra- ¿Qué hacía otra eso? vez Y la otra forma, para no dejarlo ya en el aire, que te decía que te la pueden poner, es si tú tienes un vehículo a tu nombre, aunque tú no lo estés conduciendo, y yo ando en él, me mandan a parar y yo sigo, él toma la placa del vehículo, entonces le cae al dueño del vehículo esa infracción. Es así que hay gente que pasa. Por ejemplo, yo entonces, conozco. ¿cómo se puede sustentar en un tribunal que sin yo estar manejando? No, entonces en ese sentido te van a citar y tú tendrías que decir porque tú eres responsable de ese vehículo. ¿Quién andaba en ese vehículo? Entonces ahí se va a llegar por la Yo cadena, tengo pero 10 años normalmente. que no tengo vehículo. Bueno, no, te iba a decir que una persona conocida me decía, yo aparezco con 18. Oye. Y ella dice, yo no sé manejar, yo no sé. Oh. Pero cuando investigamos, ella tiene un vehículo a nombre de ella, entonces andaba un vendedor. Ok. Y él parece que cuando lo mandaban a parar seguía. Pero hay otras que son abusivas, que agarran la placa y te la ponen. Esa es la realidad. Yo voy a revisar. Quise ese objetivo y decir las 2 formas, o las 3 formas que aparecen esas multas que irritan a uno. Realmente. Así es. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este interesante tema sobre la ley 63-17, una ley que casi nadie la conoce y no se pone en práctica. Gracias por el tiempo que dedicaste a estar aquí. La gracias a ustedes por invitarme y ustedes saben que soy de ustedes. Yo